Buenas tardes, compañeros y maestra. Vengo a presentar lo que es mi proyecto 2 de la Unidad Lógica Aritmética o el ALU. Soy Aguillón Castellanos Cristian Giovanni del grupo de BLCI. Bueno, como objetivo para este proyecto puse: este proyecto nos servirá para comprender el funcionamiento de la unidad lógica aritmética tanto en simulación como al momento de descargar la tarjeta. Vamos a comprender cómo es que funciona cada uno de los códigos de VHDL, que es la unidad lógica, unidad aritmética, sumador, multiplexor y el display de 7 segmentos, implementados a lo largo de estas últimas semanas. Bueno, como introducción para este proyecto coloqué: para poder desarrollar el proyecto me apoyé de los videos proporcionados por la profesora para poder entender cómo es que se programan las estructuras de unidad lógica y unidad aritmética que se piden para este proyecto en código HDL, además de buscar sus conceptos teóricos para poder entender su implementación, uso práctico y así poder desarrollar el ALU. ¿Qué es la unidad aritmético-lógica? La unidad aritmético-lógica es un contador digital capaz de realizar operaciones aritméticas y lógicas entre los datos de un circuito, suma, resta, así como establece comparaciones lógicas a través de las compuertas lógicas. Bueno, comenzamos con lo que es la unidad aritmética, parte principal del ALU. Bueno, aquí lo que podemos ver es el diagrama o esquema para realizar nuestra unidad aritmética o nuestro sumador restador. ¿De qué está compuesto? De un sumador de 3 entradas y 2 salidas. Recordando que la entrada B está conectada a un multiplexor de 4 opciones. Recordando que en este multiplexor, si el selector se encuentra en 0, 0, van a salir puros ceros. Si el selector se encuentra en 1, 1, van a salir puros unos. En el caso de que el selector esté en 0, 1, se va a negar la entrada B. Y en el caso de que esté en el 1, 0, va a pasar directa hacia el sumador. Bueno, teniendo eso entendido, podemos dar la opción de suma y resta. En el caso de la suma, para la suma tenemos que tener el carry de entrada del sumador apagado. La entrada B, mandarla al MUX del selector 1, 0 para que pase directo y se realice la suma. En este caso, si llega a haber un carry de salida, se puede tomar en cuenta para completar la operación. Ahora, para realizar la resta, lo que tenemos que hacer es poner el MUX con el selector en 0, 1 para que nos niegue nuestra entrada, activar el carry de entrada del sumador para poder realizar la resta al momento de sumar. Entonces, en este caso vamos a ver la salida y si llega a haber carry de salida no se toma en cuenta. Bueno, para empezar vemos aquí la estructura del código en VHDL de un sumador de 3 bits. Lo primero que hacemos es declarar las librerías que vamos a ocupar. Después en nuestra entidad declaramos lo que son nuestras variables de entrada y salida, donde sabemos que A y B son de 3 bits porque son las variables que vamos a sumar. Nuestro carry de entrada si es que lo requerimos para el sumador. Nuestra salida de la suma que igual es de 3 bits y nuestro carry de salida. En la arquitectura lo que tenemos aquí es una señal que vamos a ocupar para poder manejar un carry de salida en el caso de que la suma de dos números de 3 bits nos den un cuarto bit y ese se va a representar con el count de salida. Ahora tenemos lo que es nuestro código de nuestro multiplexor. En este caso sabemos que es un multiplexor de 4 entradas el que tenemos que hacer. Y lo primero que hacemos es igual declarar nuestras librerías. En la entidad ponemos nuestra entrada, que va a ser en este caso B, como se vio en el diagramita anterior. B de 3 bits. El selector, que es el que nos va a ayudar a escoger ya sea cualquiera de los 4 casos. Y pues la salida, o sea, lo que nos va a permitir que el sumador reciba la salida del multiplexor. Ok, en la arquitectura lo que hacemos aquí es dar las opciones del selector. En este caso, cuando el selector esté en 0, 0, va a devolver puros unos. Cuando el selector esté en 1, 0, va a devolver pues la salida intacta como entró. Cuando nos den en el selector 0, 1 nos va a negar nuestra entrada B
y en otros casos nos va a devolver puro cero. Ok, entonces este es el encargado de hacer la suma resta. Lo que hacemos hasta arriba es declarar igual la librería. En la entidad declaramos entradas y salidas. El selector, porque el selector es el que vamos a ocupar para el MUX. El carry de entrada para el sumador. La salida. Y si hay carry de salida. Ok, en la arquitectura lo que hacemos es declarar un cable, que es el que va a unir un cable, por así decirlo, un cable de 3 bits, que es el encargado de unir nuestro multiplexor con nuestro sumador. Entonces, en el begin podemos ver que la unidad 1 lo que hacemos es llamar al multiplexor y declarar de que su salida se va a llamar salmux, que es nuestro cable, para poder conectarlo con el sumador. Ok, en la unidad 2 podemos ver que estamos llamando a lo que es nuestro sumador de 3 bits y le estamos dando como entrada B nuestra salida del multiplexor para poder realizar la suma y la resta. Bueno, aquí después de ya haber compilado todo el proyecto en código VHDL, lo que podemos hacer es el RTL para verificar que nuestro código esté bien, y como podemos ver, nuestro diagrama es muy parecido al que les mostré al inicio, donde nuestra A va directa al sumador, igual que nuestro carry de entrada. Nuestro sumador tiene dos salidas, que es el carry de salida y la salida. Nuestro MUX tiene lo que necesitaba, que es la entrada B y el selector, y nuestro cable que conecta desde el MUX al sumador. Bueno, ahora vamos con lo que es la unidad lógica. En este caso vemos un diagrama en el cual tenemos el selector conectado al MUX para escoger, y tenemos nuestras dos entradas que van a ir hacia la compuerta AND, OR, XOR o NOT. Bueno, aquí vemos lo que es el código en VHDL para lo que es nuestra unidad lógica. En este caso lo que tenemos que hacer primero es declarar nuestras librerías o bibliotecas que vamos a ocupar. En la entidad, igual que en las ocasiones pasadas, declaramos nuestras entradas y salidas, en este caso de 3 bits. Nuestra entrada A y B de 3 bits, nuestra salida de 3 bits y nuestro selector de 2 bits, debido a que así vamos a escoger nuestra compuerta. Ok, en la arquitectura lo que hacemos es que le damos, dependiendo la entrada del selector, es la operación que vamos a hacer. En este caso, si la entrada del selector es 0, 0, nos va a mandar a la operación de la compuerta AND. En el caso de que sea 0, 1, nos va a mandar el resultado de la compuerta OR. En caso de que sea 1, 0, nos va a dar el resultado de la compuerta XOR. Y en caso de que sea 1, 1, nos va a negar la compuerta A. En otros casos, si llegamos a poner más casos, nos va a devolver 0, 0, 0, que es el 0 respecto a la salida de 3 bits. Ahora, aquí ya después de haber compilado todo, este es el resultado que tenemos como RTL presentado para realizar nuestra unidad lógica. Entonces, bueno, ahora sí comenzamos con lo que es la unidad aritmético-lógica, o sea, con los códigos para unir ambas unidades y realizar el ALU. Bueno, aquí lo que tenemos es el código para el 7 segmentos, para poder implementar tanto nuestra unidad aritmética como lógica al 7 segmentos. Bueno, declaré lo que son las entradas y las salidas. Pues las entradas es el código BCD, que son 4 bits, y las salidas son 7 bits al display. Aquí, como podemos ver, dependiendo de la entrada BCD que se ve del lado derecho, es el número que nos va a reflejar en el display, sabiendo que el display va desde la A hasta la G, de derecha a izquierda. Y pues ese es el código básico para el display de 7 segmentos y poderlo ocupar en nuestra ALU. Bueno, para realizar la unión del ALU, lo primero que hice fue crear un MUX de 2x1 para poder escoger entre la unidad lógica y la unidad aritmética, pues en otro caso que nos devuelva 0 al display. Aquí, como pueden ver, lo primero que hice fue declarar las variables, las entradas, el selector y la salida del multiplexor. En la arquitectura podemos ver el with select para ver que vamos a regresar.
si regresamos lo que es la unidad aritmética o la unidad lógica. Bueno, este MUX lo creé ya que como vemos nuestro display recibe números de 4 bits y tanto la salida del sumador restador o unidad aritmética como la de la unidad lógica son de 3 bits, por lo que tenemos que adaptar dicha salida sin olvidar que en la suma hay que tomar en cuenta el carry de salida, pero en la resta no se toma en cuenta. Para la salida de la unidad lógica lo que hice fue incrementarle el bit, pero ya en el último código. Bueno, les explico. Lo primero que hice fue declarar las librerías. En la entidad puse lo que son las entradas y las salidas. B es el resultado que viene de la unidad aritmética. El selector también es el que escogimos para realizar suma o resta en la unidad aritmética. El carry de entrada fue el carry de salida que salió de SumRes. O sea que si nos dio un carry de salida al momento de hacer una suma de 3 bits, aquí lo guardamos y después se lo agregamos. Y pues al final mandamos la salida para que se le sume ese bit y lo podamos mandar al display, ok. En la arquitectura aquí está lo que les digo. Si la operación es suma, le agregamos el bit y si la operación es suma le agregamos el bit y si la operación es resta le agregamos un 0 hasta el final, un bit en 0 y ya en otros casos pues va a ser puro 0. Bueno, este es el código final, el de ya mi ALU conectada. Aquí como pueden ver lo que hice fue hacer mi ALU. Lo que declaré en la entidad fueron las entradas y salidas. La entrada A y B pues son las que vamos a operar. El selector de operaciones se lo mandamos ya sea a la unidad lógica o aritmética y ese es el que va a decidir qué hacemos, ya sea suma, resta, AND, OR, XOR o NOT. El carry de entrada es el que ocupamos para la resta. El selector del ALU lo que nos va a permitir escoger es si queremos la unidad aritmética o la unidad lógica y pues la salida que ya es la que mandamos al display. Después en la arquitectura hice los cables para poder conectar estas entidades. Sí, estas entidades. En la primera lo que podemos ver es la unión de la suma y la resta o nuestra unidad aritmética. En el segundo tenemos lo que es la unión de nuestra unidad lógica. En el tercero tengo el MUX que les expliqué anteriormente que es para el apoyo y escoger que si queremos unidad aritmética o lógica. Y el MUX de abajo es el que les dije que es para aumentarle el bit que le falta y poder expresar ese número en display. Y pues en la última ya lo que hice fue mandar la salida al display. Y ahí abajo como pueden ver es donde le agregué el bit en caso de que escogiéramos la unidad lógica y terminé así esta arquitectura. Bueno, después de haber compilado ya todo mi proyecto del ALU, lo que saqué fue el RTL y como podemos ver, aquí está lo que es el sumador restador, que es mi unidad aritmética, conectada a mi MUX auxiliar, que es el que me va a ayudar a completar mi salida de 3 bits a 4 bits para que sea BCD y el display nos lo pueda leer y así pueda imprimir en el display el número que esperamos, ¿no? Abajo podemos ver que está mi unidad lógica conectada a mi MUX, que ese MUX, el MUX 2x1, es el que nos va a ayudar a escoger si queremos el resultado de la unidad aritmética o de la unidad lógica. Después está conectado al display para mandar nuestro resultado display y pues mostrarlo. Esto es lo que es el RTL. De esta forma lo armé porque si lo armaba con with select quedaba más desparramado y también era más difícil de entender para mí. Bueno, una vez teniendo completo lo que es mi ALU, lo que hice fue la tabla de los posibles casos que tenemos. Entonces, el selector U, es el selector que nos va a ayudar a escoger entre qué unidad y qué unidad queremos tener, que sería la unidad lógica o la unidad aritmética. Nuestro carry de entrada, que pues sí, la única vez que lo ocupamos es para la resta. Hay muchos casos en los que lo podemos ocupar, pero pues el resultado en el que buscamos es el de la resta. Después del siguiente viene lo que es nuestro selector de operación, que es el que nos va a ayudar a escoger entre suma, resta, AND, OR, NOT, XOR. Y pues esta es la tabla de todos los posibles resultados que dieron de mi ALU. Bueno, después de hacer el RTL lo que hice fue asignar entradas y salidas en nuestra tarjeta, ¿no?
A la A le agregué switch, a la B le agregué switch, al carry le agregué un switch después. La salida la agregué al display de 7 segmentos, la selección del halo lo agregué al último switch de la tarjeta y a los penúltimo y antepenúltimo switch agregué lo que es la selección de la operación. Entonces, pues igual aquí se ve más raro, pero en la siguiente diapositiva les voy a explicar cómo es que están asignados para que pues me entiendan mejor. Bueno, aquí de manera más gráfica podemos ver lo que son los códigos de cada switch, el switch que ocupa y pues su posición, ¿no? Entonces aquí tenemos que los primeros 3 de derecha a izquierda son la entrada A, los siguientes 3 son la entrada B. Terminando B tenemos lo que es nuestro carry de entrada. Los siguientes 2 son los que nos ayudan a seleccionar las operaciones que les digo que suma, resta, AND, OR, XOR y NOT. Y el último es el que nos permite seleccionar si queremos ocupar la unidad lógica o la unidad aritmética. Entonces, así siendo esto, vamos a las conclusiones y al final voy a poner lo que es el video para probar que funcione mi programa. Bueno, como conclusiones de este proyecto puse, en este proyecto pude comprender todos los casos que nos permite realizar nuestro programa. A esto me refiero a nuestra ALU, que tiene muchísimos casos en VHDL, además de aprender qué es la unidad aritmético-lógica y cómo es que se implementa. He podido aprender mucho sobre Quartus, sobre la programación VHDL, estructura del VHDL, la simulación Model Sim, obtener el RTL y la programación de la FPGA, que es la primera vez que programo en una tarjeta. Y pues eso sería todo de mi parte en la presentación. Les voy a poner las referencias y al final estará lo que es mi video probando en la tarjeta. Bueno, para realizar el inciso 4 tenemos lo que es la tabla de XOR, que sabemos que solo cuando no son iguales da 1 y cuando son iguales da 0. Entonces los números de entrada que tenemos es de la entrada A es 7 y de la entrada B es 2, por lo cual 0 XOR 1 da 1, 1 XOR 1 da 0 y 1 XOR 0 da 1. Tenemos un resultado decimal de 5. Entonces pasamos a lo que es la entrada A, que es 7. La entrada B es 2. Entonces el carry de entrada queda apagado. El selector de operación es 0, 1, que es XOR. Y cambiamos a la unidad lógica, teniendo el 5 de resultado esperado. Bueno, vamos con lo que son la comprobación en la FPGA. El primer inciso es sumar 7 más 1. Entonces lo que hacemos es sumar en binario 7 más 1. La entrada A vale 7, la entrada B vale 1. Entonces 1 y 1 es 0 y llevamos un carry. Entonces 0 y 1, 1 y 1 que llevamos, 0. Llevamos otro carry. Entonces 0 y 1, 1 y 1 que llevamos, 0 y llevamos 1. Entonces, como podemos ver aquí, el resultado es 8. Bueno, entonces, en la FPGA tengo lo que es mi selector de unidad lógica y aritmética, mi selector para qué operación voy a realizar, mi carry de entrada, mis entradas B y A. Ok, entonces lo que queremos hacer es sumar 7. Es 7 más 1 en la unidad 1. La suma la tengo declarada como 1, 0. Y el carry de entrada va desactivado. Como pueden ver, ahí está la primera operación y da 8. Bueno, para el segundo inciso es realizar la resta de 7 menos 1. En este caso la realicé como se realiza internamente en el sumador restador. Entonces lo que podemos ver es que nuestra entrada A vale 7, nuestra entrada B es 1, pero recuerden que para realizar la resta en el sumador restador tenemos que negar nuestra entrada B. Entonces esta B sería negada y nos queda que en vez de ser 1 queda como 5. Y activamos el carry de entrada para poder sumarle el bit y realizar la resta. Ok, entonces 1 y 0
queda 1, 1 y 1 queda 0 y llevamos 1, 1 y 1 queda 0 y 1 queda 1 y llevamos 1. Igual aquí, 1 y 1 queda 0 y 1 que llevamos queda 1 y queda el carry de salida como 1. Entonces, recordar que como en la resta el carry de salida no se cuenta para que el valor sea correcto, pues nos da el valor de salida que es 6. Entonces, para realizarlo en la FPGA, sería, aquí escogemos el 0 y el 1. Este es para escoger mi unidad aritmética. Entonces, para escoger mi resta es 0, 1. Entonces ahí tenemos 0, 1. Conectamos el carry de entrada y declaramos, bueno, la entrada A vale 7. Vale 7 menos 1. Menos 1. Ahí está. Podemos ver que la salida en el display es 6. Bueno, para realizar el inciso 3 que nos pide es 7 OR 3. Lo que tenemos aquí es la tabla del OR y sabemos que cuando es 0, 0 da 0, cuando es 0, 1 da 1, 1 y 0 da 1 y 1 y 1 da 1. En este caso lo que tenemos es nuestras entradas, nuestra entrada A que vale 7, nuestra entrada B que vale 3 y pues aquí operamos 1 OR 0 es 1, 1 OR 1 es 1 y 1 OR 1 es 1, lo que nos dará una salida decimal de 7. Entonces acá lo que tenemos que hacer, poner nuestra entrada A como 7, nuestra entrada B como 3. Aquí elegimos la unidad lógica y el carry de entrada queda normal. Aquí escogemos nuestra operación OR y como ven aquí da el 7 esperado.